La humanidad siempre ha intentado explicar su origen. En los episodios anteriores recorrimos los mitos de Asia, África, los pueblos nórdicos, América y Oceanía. Vimos cómo cada civilización relataba la creación no como un simple acto de azar, sino como la intervención de fuerzas superiores que moldearon al ser humano y le entregaron leyes para vivir bajo su dominio. Pero si esos dioses fueron capaces de crear, ¿también fueron capaces de destruir? Los relatos más antiguos, grabados en piedra o transmitidos por la memoria de los pueblos, parecen coincidir en algo aún más inquietante. La humanidad no solo fue creada, también fue reiniciada. Una y otra vez. La ciencia nos habla de cataclismos globales, de glaciaciones, de erupciones volcánicas, de impactos cósmicos que cambiaron el rumbo del planeta. Los mitos, en cambio, nos hablan de la furia de los dioses. Dos lenguajes distintos, ¿pero acaso cuentan la misma historia? En los registros de piedra y en los hallazgos de la ciencia se dibuja un mismo relato. Agua, fuego y hielo marcaron la historia de la Tierra. No fueron simples accidentes geológicos, sino acontecimientos que redefinieron el rumbo de la humanidad. Porque cada cataclismo no solo dejó ruinas, también sembró el inicio de nuevos órdenes. La historia de la Tierra está marcada por cataclismos. Los geólogos nos hablan de eras de fuego y hielo, de continentes que se partieron, de especies enteras que desaparecieron. Hace 74.000 años, la erupción del supervolcán Toba sumió al planeta en un invierno volcánico que redujo drásticamente la población humana. Hace 12.800 años, un impacto cósmico desencadenó la llamada Young Herdrias, un abrupto regreso al hielo. Y hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación, los océanos crecieron de forma descomunal, inundando tierras enteras. La ciencia ubica estos cataclismos en la cronología de la Tierra. Pero los pueblos antiguos los recordaron de otro modo, no como accidentes naturales, sino como juicios divinos. Mesopotamia, el diluvio de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh. En tablillas de arcilla, los sumerios narraron que los dioses decidieron destruir a la humanidad con un gran diluvio. Solo Atrahasis, advertido por Enki, construyó una barca y salvó a los suyos. Siglos después, en la epopeya de Gilgamesh, aparece la misma escena. Utnapishtim cuenta cómo sobrevivió al gran diluvio, uniendo mito y memoria ancestral en un relato tallado en piedra. Hebreos, el Arca de Noé. En el Génesis, Yahvé anuncia la destrucción del mundo por la corrupción humana y ordena a Noé construir un arca. El paralelismo con Mesopotamia es evidente. Un justo advertido, un barco, animales salvados, aguas que arrasan y luego retroceden. India védica, el diluvio de Manú. En los himnos védicos, el sabio Manú recibe la advertencia de un pez divino, Matsya, que le ordena construir una embarcación. El mundo es destruido por aguas inmensas, y Manú repuebla la tierra. Grecia, Deucalión y Pirra. Zeus decide borrar a la humanidad con un diluvio, pero Deucalión y su esposa Pirra sobreviven en una barca. Cuando las aguas bajan, lanzan piedras detrás de sí que se convierten en hombres y mujeres, reiniciando la humanidad. América, el Popol Vuh y las aguas del castigo. En la tradición maya, antes de que los hombres de maíz fueran creados, los dioses destruyeron a las generaciones anteriores. Una de ellas, la de los hombres de madera, fue aniquilada por un diluvio. Los sobrevivientes fueron convertidos en monos, como recuerdo de su fracaso. África, las aguas de los ancestros.
Entre pueblos bantú y dogón se habla también de un diluvio enviado por los dioses para castigar la desobediencia, borrando aldeas enteras bajo ríos desbordados. Oceanía, islas sumergidas. En mitos polinesios se cuenta cómo islas enteras desaparecieron bajo las aguas por castigo de los dioses, y solo unos pocos escaparon en canoas sagradas. Los registros provienen de tablillas de arcilla, cantos orales, códices, crónicas tardías y relatos transmitidos en rituales. El proceso es siempre el mismo. La humanidad comete un error, los dioses castigan con agua, un justo o elegido sobrevive, y del surge una nueva humanidad. La arqueología ha identificado capas de sedimentos de inundación en Mesopotamia. La geología confirma megainundaciones al final de la última glaciación. En distintas regiones del mundo, pueblos que nunca se conocieron contaron la misma historia. Entonces, la ciencia en sus hallazgos no se equivoca, y los relatos tampoco. Como podemos ver, la humanidad sufrió la furia y el terror de los cambios geológicos y climáticos. Pero volvamos a lo que señalamos antes. Los mitos tallados en piedra, grabados en tablillas o transmitidos por la voz de los ancianos no son ejercicios de imaginación, son registros. Registros de lo que vieron, de lo que olieron, de lo que sintieron. Y cada mito es, en el fondo, una memoria codificada de experiencias reales que marcaron a la humanidad. Porque más adelante encontraremos ciertas fisuras que la ciencia y el poder de los gobernantes siempre trataron de ocultar. La furia del fuego y la ceniza. El fuego también fue protagonista en los grandes resets de la humanidad. La geología registra supererupciones, tormentas solares y huellas de incendios que devastaron continentes enteros. Hace unos 74.000 años, el supervolcán Toba arrojó tal cantidad de ceniza que oscureció el cielo durante años, reduciendo a la población humana a unos pocos miles de sobrevivientes, un cuello de botella genético que aún se percibe en nuestro ADN. Más tarde, otras erupciones como la de Tera en el Mediterráneo o Krakatoa en Asia cambiaron para siempre el curso de las civilizaciones cercanas. Y en medio de esas huellas científicas, los pueblos antiguos dejaron relatos de dioses que lanzaban fuego desde el cielo. Grecia, la erupción de Tera y la Atlántida. Los mitos griegos narran cómo la arrogancia de una gran civilización llevó a su hundimiento. Platón relató la historia de la Atlántida, un pueblo poderoso destruido en un solo día y una noche de fuego y agua. Muchos estudiosos han vinculado este relato con la erupción de Tera en Santorini, 1600 antes de nuestra era, que arrasó ciudades enteras y dejó cenizas visibles hasta Egipto. Mesoamérica, los soles extinguidos. En la cosmovisión mexica, el mundo había pasado por varias eras llamadas soles, cada una destruida por un elemento. Dos de ellas, según el códice Chimalpopoca, terminaron en llamas. Primero, un sol devorado por fuego celeste, y luego otro consumido por la furia de volcanes. Solo unos pocos sobrevivieron para fundar la nueva era. India védica, armas divinas de fuego. Los textos del Mahabharata y el Ramayana describen armas divinas, los astra, que podían incendiar el cielo y arrasar ciudades enteras. La descripción recuerda explosiones que generan calor abrasador, vientos mortales y oscuridad prolongada, imágenes que algunos estudiosos modernos han comparado con fenómenos volcánicos o incluso con detonaciones nucleares. África, los volcanes de los ancestros. Los mitos bantú relatan que los dioses hicieron vomitar fuego a las montañas, sepultando aldeas enteras en ceniza ardiente. Entre los Dogón, en Mali, también se habla de un castigo de fuego que cayó del cielo, destruyendo cosechas y obligando a la gente a emigrar. Oceanía, Pele y los volcanes de Hawái. En la tradición polinesia, la diosa Pele castigaba con erupciones a quienes desobedecían sus mandatos. Su furia se manifiesta en el fuego que brota de la tierra y en la lava que arrasa todo a su paso.
Estos mitos provienen de códices, epopeyas sagradas, tradiciones orales transmitidas por generaciones y observaciones plasmadas en crónicas antiguas. El proceso es siempre el mismo. El fuego, sea celeste o terrestre, destruye a la humanidad, pero unos pocos logran sobrevivir. El supervolcán Toba, 74.000 años atrás, dejó rastros de ceniza desde el Océano Índico hasta África. La erupción de Thera, Santorini, sepultó la civilización minoica y generó un tsunami devastador. Krakatoa, en 1883, demostró el poder de un solo volcán al cambiar el clima global durante años. Los relatos indios, aunque simbólicos, parecen describir fenómenos similares a explosiones masivas o incendios celestes. El fuego aparece como un arma divina, una fuerza imposible de detener que borra ciudades y reinicia culturas. Desde Grecia hasta Mesoamérica, desde la India hasta África, la memoria ancestral recuerda la ceniza que oscureció el cielo y el calor que redujo al hombre a cenizas. El patrón vuelve a repetirse: destrucción masiva, pocos sobrevivientes y la reconstrucción de un nuevo orden bajo la mirada de los dioses. Hielo, colapsos y mundos sepultados. El agua y el fuego no fueron los únicos instrumentos del cambio. El hielo también escribió capítulos de destrucción en la historia de la humanidad. La ciencia nos habla de la llamada Young-Herdrias, un abrupto enfriamiento que comenzó hace unos 12.800 años. En apenas décadas, la Tierra se sumió en un invierno repentino, extinguiendo especies y derrumbando ecosistemas. Para muchos investigadores, fue el resultado de un impacto cósmico, fragmentos de un cometa que, al chocar contra el planeta, levantaron polvo y gases que oscurecieron el cielo. Lo que la geología describe con datos fríos, los pueblos antiguos lo narraron como la furia de los dioses. Nórdicos, el Fimbulwinter. En la tradición escandinava, antes del Ragnarok llegaba el Fimbulwinter, 3 inviernos consecutivos sin verano, donde el frío interminable devoraba la vida. La tierra quedaba sepultada en nieve y los hombres se destruían entre sí en su desesperación. Inuit y pueblos del Ártico. Los mitos inuit recuerdan cielos oscuros, tormentas de nieve interminables y un frío que sepultaba aldeas enteras. Algunos ancianos transmitieron historias de tiempos en que el sol desapareció durante años. Mesoamérica, la muerte del sol. En los relatos mexicas sobre los soles, uno de los mundos anteriores terminó en oscuridad y hielo. El sol murió, y la humanidad debió esperar a que otro naciera para volver a vivir. Andes y tierras altas. Algunos mitos quechuas hablan de un tiempo de frío eterno, donde los dioses cubrieron la tierra con nieve y los hombres tuvieron que refugiarse en cuevas para sobrevivir. Oceanía y leyendas isleñas. Aunque menos frecuentes, algunas tradiciones de islas del Pacífico mencionan un tiempo en que los mares se enfriaron y las cosechas desaparecieron, obligando a migraciones masivas. Estos testimonios llegaron a nosotros en sagas escritas, crónicas de viajeros, mitos transmitidos de generación en generación y relatos sagrados grabados en códices. El proceso siempre es similar. Un frío repentino oscurece el mundo, la vida se reduce a refugios y a unos pocos sobrevivientes, y después, el renacimiento. Young-Herdrias. Hace 12.800 años enfriamiento súbito posiblemente provocado por un impacto cósmico. Restos de microesferas de carbono y nanopartículas de platino halladas en América y Europa refuerzan la teoría del cometa. Glaciares avanzando y retrocediendo, creando cambios brutales en el nivel del mar. Evidencias arqueológicas de ciudades o asentamientos que parecen haber quedado súbitamente abandonados en ese mismo periodo. El hielo se alza como otro de los grandes jueces de la humanidad. Desde el norte de Europa hasta los pueblos del Ártico, desde Mesoamérica hasta los Andes,
Los relatos coinciden en describir una era de oscuridad y frío mortal. La ciencia confirma que no se trató solo de mitos, sino de una catástrofe real que marcó el destino de los primeros pueblos y que pudo haber sepultado civilizaciones enteras bajo la nieve o bajo el mar tras el deshielo posterior. Hasta aquí, hemos visto cómo agua, fuego y hielo se repiten como instrumentos de destrucción y renacimiento. Tres fuerzas elementales que moldearon no solo la tierra, sino también la memoria de los pueblos. Pero lo más perturbador es lo que vino después. Tras cada cataclismo surgieron nuevos dioses, nuevos cultos, nuevas creencias. Y con ellos, una nueva forma de sometimiento. La humanidad sobrevivía, sí, pero nunca libre. Siempre renacía bajo el yugo de estructuras diseñadas para controlar. Porque los resets no solo borraban civilizaciones, también reprogramaban el espíritu humano. Los reseteos en la memoria de los pueblos. Cada vez que un cataclismo arrasaba con el mundo, las culturas antiguas nos dejaron el mismo patrón: destrucción, sobrevivientes, y luego, la imposición de un nuevo orden. No era solo volver a empezar desde cero, era empezar bajo nuevas reglas dictadas desde arriba. Los sumerios recibieron tras el diluvio los códigos de Enki y Enlil, leyes sobre propiedad, jerarquía y obediencia. No eran simples normas de convivencia, eran estructuras que consolidaban el poder de unos pocos sobre la mayoría. Los hebreos, después de sobrevivir a sus propias pruebas, recibieron los mandamientos de Yahvé, tablas que no solo hablaban de lo divino, sino también de cómo debía regirse cada aspecto de la vida cotidiana, con castigos severos para quien se desviara. En Egipto, tras el caos, la Ma'at se consolidaba como ley universal, un principio de orden que justificaba la obediencia absoluta al faraón como intermediario de los dioses. Los védicos en la India recibieron el Dharma, un sistema que establecía jerarquías rígidas desde el nacimiento, un orden cósmico que se reflejaba en el orden social. En América, después de cada sol destruido, los mexicas y mayas veían surgir nuevos dioses que exigían tributos de sangre para mantener el equilibrio del cosmos. El hombre vivía con la certeza de que, sin obediencia, el universo entero colapsaría. Lo inquietante es que no hablamos de invenciones aisladas. Hablamos de civilizaciones separadas por miles de kilómetros, sin contacto directo, que narraron lo mismo. Después del caos, alguien imponía un código. Y la ciencia respalda lo ocurrido. En Mesopotamia, capas de limo sobre ciudades confirman grandes inundaciones seguidas por reestructuración social. En Egipto, registros en papiros detallan periodos de hambruna seguidos por reformas religiosas y políticas. En Mesoamérica, excavaciones muestran ciudades reconstruidas tras estratos de destrucción, siempre acompañadas de cambios en la religión y en las leyes. No es imaginación. No es coincidencia. Cada reset dejaba una huella clara, el poder se consolidaba y la libertad se reducía. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Estos códigos eran realmente revelaciones divinas o herramientas de control impuestas por quienes manejaban la narrativa después del desastre? La ciencia como testigo incómodo. Durante siglos, la ciencia y la arqueología han intentado contar una historia lineal de la humanidad, progreso lento, paso a paso, sin saltos bruscos. Pero los hallazgos dicen otra cosa. Entre las piedras, los estratos y los genes aparecen fisuras, incómodas verdades que no encajan en la cronología oficial. Geología y cataclismos. Hace unos 12.800 años, la llamada Younger Dryas, un evento climático abrupto, probablemente causado por el impacto de un cometa o asteroide, cambió el rumbo del planeta en cuestión de décadas. Ecosistemas enteros colapsaron,
grandes animales se extinguieron, y comunidades humanas desaparecieron. Hace 74.000 años, el supervolcán Toba en Indonesia provocó un invierno volcánico global. Los genetistas hablan de un cuello de botella poblacional. La humanidad pudo haber quedado reducida a apenas unos miles de individuos. Hoy esa huella sigue marcada en nuestro ADN. La conclusión es clara, no una, sino varias veces la humanidad estuvo al borde de ser borrada. Arqueología y ciudades imposibles. En Turquía, Göbekli Tepe, con más de 12.000 años de antigüedad, apareció de repente con arquitectura monumental y sofisticada iconografía, y fue enterrado intencionalmente, como si alguien quisiera ocultarlo. En India, bajo el mar de Dwarka, se han encontrado restos de ciudades sumergidas que datarían de más de 9.000 años, contradiciendo las cronologías aceptadas. En Japón, la estructura de Yonaguni yace bajo el agua, bloques gigantes alineados que algunos dicen que son formaciones naturales, pero que otros consideran una ciudad perdida. América y la superposición de mundos. En México, Teotihuacán y templos mayas muestran capas de construcción sobre ruinas más antiguas, como si cada civilización hubiera heredado y cubierto lo que la anterior dejó. En Perú, Tiahuanaco y Pumapunku presentan bloques megalíticos tallados con precisión imposible para las herramientas conocidas de la época. Los conquistadores españoles y portugueses repitieron el patrón. Levantaron iglesias cristianas sobre templos sagrados, borrando la memoria de las civilizaciones que conquistaban. África, la gran olvidada. En Zimbabue, las ruinas de Gran Zimbabue son estructuras megalíticas cuya magnitud desafía las explicaciones convencionales. En el desierto del Sáhara, Nabta Playa muestra alineaciones astronómicas de hace más de 7.000 años, anteriores incluso a Stonehenge. Todo esto nos deja una pregunta brutal. Si la humanidad avanzó lentamente, ¿cómo explicar saltos tan gigantescos? ¿Por qué tantas civilizaciones aparecen de la nada, con conocimientos avanzados, solo para desaparecer misteriosamente después? Genética y memoria en la sangre. Los genetistas descubrieron que compartimos trazas de ADN con neandertales y denisovanos. No fuimos una sola especie que avanzó sola, fuimos el resultado de encuentros, mezclas y quizá intervenciones. La historia que llevamos escrita en la sangre es mucho más compleja que un simple camino recto. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Cada hallazgo científico no borra los mitos, los confirma. Las extinciones, los resets, los comienzos desde cero están en los huesos, en el ADN, en las piedras y en las ciudades sumergidas. Lo que los ancianos relataban como la furia de los dioses, la ciencia lo llama cataclismo. Lo que las tablillas sumerias describían como órdenes divinas, la arqueología lo muestra como nuevos comienzos impuestos tras la ruina. La pregunta ya no es si hubo resets. La verdadera pregunta es, ¿quién o qué decidió que debía quedar en pie después de cada destrucción? Pruebas enterradas en piedra y ciencia. La arqueología moderna no solo excava ruinas, excava incógnitas. Y cuanto más profundo se cava, más incómodas se vuelven las preguntas. Göbekli Tepe, el templo imposible. En las colinas de Turquía apareció un complejo ceremonial de más de 12.000 años, anterior a la escritura, la rueda y la agricultura. Sus pilares tallados muestran símbolos astronómicos y animales. La paradoja, se construyó con maestría, y luego fue enterrado a propósito. ¿Quién entierra la obra más grande de su civilización? ¿Qué querían ocultar o proteger? Dwarka y las ciudades sumergidas de India. Bajo las aguas del Golfo de Kambat, los restos de una ciudad milenaria duermen desde hace al menos 9.000 años. Calles, muros y estructuras que contradicen la cronología oficial de la civilización india. Los textos védicos hablaban de ciudades destruidas por los dioses en medio de mares embravecidos. ¿Mito o memoria?
Yonaguni, Japón bajo el agua. Una escalera colosal, muros rectilíneos y plataformas talladas yacen sumergidas cerca de Okinawa. Los escépticos dicen, formaciones naturales. Pero las líneas, ángulos y cortes son demasiado precisos. Si fue una ciudad, su hundimiento nos obligaría a reescribir por completo la historia del Pacífico. América capas sobre capas. En México y Perú, los arqueólogos descubren lo mismo una y otra vez. Templos construidos sobre otros templos. Teotihuacán, Chichén Itzá, Cusco, Tiahuanaco, cada civilización sepultó a la anterior, como si la memoria debiera borrarse cíclicamente. Los conquistadores europeos repitieron el patrón, levantando iglesias sobre pirámides y santuarios sagrados. ¿Por qué repetir siempre el mismo gesto? ¿Por miedo al pasado? ¿O porque ese pasado guardaba un secreto demasiado peligroso? África, el continente borrado. En el Sáhara, Nabta Playa reveló alineaciones astronómicas más antiguas que Stonehenge. En Zimbabue, murallas ciclópeas de granito se alzan sin mortero, testimonio de un saber que las crónicas coloniales intentaron minimizar o ignorar. Las desapariciones súbitas. Los olmecas desaparecieron sin dejar claro su final. Los constructores de Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, una ciudad que muestra signos de destrucción súbita, incluso rastros de radiación en algunos puntos. Los misteriosos arquitectos de Tiahuanaco en Bolivia dejaron atrás muros imposibles, tallados con precisión de ingeniería moderna. Civilizaciones que aparecieron de la nada, alcanzaron un pico de grandeza, y luego se esfumaron como si alguien hubiera apagado la luz. Lo más perturbador. La ciencia reconoce los cataclismos globales, pero lo que no explica es por qué, tras cada uno, la humanidad parecía empezar de cero. ¿Por qué olvidar todo? ¿Por qué reiniciar desde la nada? ¿Fue casualidad? ¿O fue una programación? Cada ruina, cada mito y cada capa de tierra parecen gritar lo mismo. No somos la primera humanidad, y quizá tampoco seamos la última. Los mitos, las ruinas y la ciencia nos han mostrado un patrón: destrucción, reseteo, control. Una y otra vez, la humanidad se levantó entre cenizas, siempre bajo nuevas leyes, nuevos dioses, nuevos límites. Pero al llegar hasta aquí, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es realmente nuestro origen? ¿Fuimos creados como un experimento? ¿La evolución es una verdad absoluta o solo una teoría incompleta? ¿Y si la verdadera evolución no ha sido biológica, sino espiritual o mental? Lo inquietante es que, a pesar de nuestro razonamiento, seguimos dependiendo de un único líder, de estructuras que nos dicen cómo vivir, cómo pensar, cómo creer. ¿De verdad el ser humano no ha sido capaz de avanzar por sí mismo? ¿O alguien, desde el principio, diseñó nuestra historia para mantenernos en este estado de eterna dependencia? El silencio de las piedras y los ecos de los mitos nos obligan a mirar hacia adelante. Quizá la respuesta no esté en lo que ya pasó, sino en lo que está a punto de revelarse.